Bien, entonces, una cadena de Markov se describe por su matriz de estados de transición. Y podemos estimarlas, cómo va evolucionando el sistema a partir de un vector de estado y cómo se va transformando a partir de diferentes pasos, ¿no? En el caso del tiempo discreto. Y la siguiente pregunta importante a la hora de describir un sistema a través de cadenas de Markov es justamente, esto más o menos ya lo vimos, aquí está, es a partir de sus características, qué va a pasar a largo plazo. Y a esto, lo que tiende a pasar a largo plazo, se le llama el comportamiento estacionario, ¿no? O el estado estable también se le llama. La pregunta es, ¿qué va a pasar a largo plazo conforme pasa el tiempo? ¿Se estabiliza el comportamiento de la cadena, del sistema? ¿Sigue o no? Entonces, la respuesta es que hay cadenas, hay algunos sistemas que sí tienden a estabilizarse, pero no todos. Bien, hay sistemas que tienen un estado estable y sistemas que no lo tienen. Bien, entonces vamos a poner eso por escrito, creo que puede ser útil para ustedes. Entonces, hay sistemas que sí se estabilizan eventualmente, ¿no? O sea, eventualmente, conforme van pasando los pasos, el comportamiento de la matriz se va estabilizando y del sistema, y por tanto tienen estado estable, ¿no? Entonces hay un principio que indica si son estables o no. Entonces, si la matriz de transición es una matriz ergódica, existe el estado estable. ¿Ok? Ahora, lo que también es importante decir es que hay sistemas donde, aunque la matriz no sea estable, de transición, ¿no? No sea ergódica, existe el estado estable. Ok, si esto lo ponemos un poco, déjenme sacar mi tableta por acá, como un diagrama de Venn, sería algo así. Tenemos aquí todas las matrices de transición, ¿ok? Aquí tenemos un subconjunto de ellas donde existe el estado estable. ¿Ok? Y aquí un subconjunto donde son matrices ergódicas. ¿Ok? Entonces, si la matriz es ergódica, pues ya sé que el estado es estable. Aunque no necesita ser necesariamente ergódica para existir el estado estable. ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y eso de matriz ergódica qué es? Bien. Es como un término, no sé, dominguero, el que sea una matriz ergódica. Entonces, ahorita les explico qué significa esto. Entonces, una matriz ergódica, todos sus estados son aperiódicos y recurrentes. ¿Ok? Entonces, si en una matriz está compuesta por estados aperiódicos y estados recurrentes, entonces la matriz es ergódica.
Y si la matriz es ergódica, entonces existe el estado estable. ¿De acuerdo? En un momento más vamos a ver qué es eso de ser aperiódico y ser recurrente. Tal vez sería interesante también por aquí abajo definir qué es el periodo de un estado. ¿Okay? El periodo de un estado es el número mínimo de pasos que necesito para regresar a él. ¿Okay? Entonces, supongamos que aquí tenemos una cadena. Tenemos el estado 1, estado 2, estado 3. Voy a poner esto por acá. Ok. Y tenemos... Pasa para acá. Pasa para acá. Y por acá le vamos a poner un bucle. Ok. Entonces yo les he dicho que el periodo de un estado es el número mínimo de pasos que necesito para regresar a él. ¿Ok? Entonces vamos a ver si considero el estado 1, ¿cuántos pasos tengo que dar para regresar a él? Sería 1 y 2. ¿Ok? Entonces esta cosa tendría periodo 2. ¿Cuál sería el periodo del estado 2? Ah, pues el número mínimo. A ver, puede ser 1, 2, 3, ¿no? Pero también puede ser 1, 2. Entonces, el estado 2 tiene un periodo de 2. ¿Y cuál sería el periodo del estado 3? Ah, pues como tiene un bucle, ¿no? Esta cosa, pues es 1. ¿De acuerdo? ¿Está claro más o menos qué es el periodo de un estado? Aquí no me importa si hay probabilidades, o sea, cuánto es la probabilidad de transición. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir adelante con la presentación porque tenemos que ver un poquito más de... no, bueno, vamos a ver lo del estado estable. Sí, seguimos con el estado estable, perdón. Le estaba explicando de periodos y no les he explicado cómo calcular el estado estable. Entonces, regresándome un poco al estado estable, voy a borrar por acá. Yo les he dicho que si es la matriz ergódica y si, bueno, ahorita van a suponer, van a creerme un poquito. Voy a pedirles que crean en mis palabras y asumir que la matriz que les voy a describir es ergódica y por tanto tiene un estado estable. ¿Ok? Y vamos a hacer... Antes de eso, tenemos que plantear, pues, ¿y eso, cómo se estima el famoso estado estable? ¿Ok? Si el estado es estable, quiere decir que aunque haga más transformaciones, pues ya el sistema no va a modificarse. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Así que llega un momento en que aunque le apliques un operador, regresa, digamos, el resultado es el mismo. ¿Alguien sabe? ¿Recuerda cómo se llama eso? Por ejemplo, a 0 le sumas 0 y te da 0. O a 0 le multiplicas cualquier otra cosa y te da 0. Y entonces 0 se convierte en un... ¿Elemento neutro? Exactamente, Héctor. Sí, pues es un elemento neutro. Exactamente. Entonces, en el caso de las transformaciones, el vector estable se convierte en un elemento neutro.
Entonces, ¿eso qué significa? Que básicamente tengo mi vector pi. ¿Ok? Si a pi le aplico una transformación, como es un elemento neutro, pues voy a obtener pi de nuevo. ¿Ok? Entonces, esto sería la primera condición. ¿De acuerdo? Y la segunda condición tiene que ver con la definición de un vector de estados. Entonces, quiere decir que los elementos del vector pi1 más pi2 más pn, bueno, m, es igual a 1. Y tengo que considerar estas dos condiciones para la segunda condición. Para poder estimar el estado estable. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es que el estado estable es un elemento neutro y por tanto, si le aplico una transformación, lo voy a obtener de nuevo. Y la segunda es que todos los elementos de ese vector estable pues suman 1. Y si junto estas dos cosas y lo planteo como un sistema de ecuaciones, puedo obtener un vector del vector estable. ¿Sí? La otra opción es que si el vector estable el estado estable existe, entonces cuando P a la n es igual a Pn menos 1, entonces cada renglón es el estado estable. ¿Ok? Generalmente al estado estable se le da como notación ya sea pi sin ningún subíndice, sin ningún exponente, o pi infinito. ¿Ok? Entonces, ¿aquí está claro? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Les parece? Entonces, voy a guardar esta parte. ¿Y puedo borrar? Sí. Ok, bien. Vamos a borrar. Entonces, vamos a plantear digamos, una matriz de transición. Que sea P, un poco diferente al anterior. Vamos a ver, sería punto 7, punto 3, punto 4, punto 6. Ok, vamos a asumir que créanme un poco cuando les digo que esta es una matriz ergódica. Ok, y entonces existe el estado estable. Entonces ¿cuál sería el estado estable correspondiente a esa cadena de Markov? Entonces yo les había dicho que tenemos que multiplicar pi por p y obtendríamos pi. Tenemos un vector de estados de 2 estados. Entonces, ¿cómo plantearemos? Esto sería equivalente a hacer lo siguiente. Pi1, Pi2 en vector igual Pi1, Pi2 también en vector multiplicado por punto 7, punto 3, punto 4 y punto 6. ¿Ok? Entonces, si lo ponemos esto en términos de ecuaciones, tendríamos que pi1 es igual, y multiplicamos el vector por la matriz, y tendríamos punto 7 pi1 más punto 4 pi2. Bien,
parte sería, el segundo término sería pi2 es igual a 0.3 pi1 más 0.6 pi2. Y yo les había dicho que teníamos la tercera condición, es que teníamos que utilizar los elementos del vector estado. Entonces sería pi1 más pi2 es igual a 1. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O está claro cómo lo obtuve? Creo que está claro. Está bien, maestra. Ok, entonces ahora vamos a resolver este sistema. Y lo primero que voy a hacer es simplificarlo, ¿no? Entonces tendríamos, ahora, antes de seguir adelante, ¿por qué es importante usar la tercera condición? Porque muchas veces estas dos primeras ecuaciones son dependientes lineales y a veces podemos obtener la misma otra vez y necesitamos como una condición extra para tener un sistema, pues, que sí me sirva para sacar la solución. Entonces tenemos que 0.3 pi1 menos 0.4 pi2 es igual a 0. Lo que estoy haciendo es simplificando lo anterior. Y aquí también tengo 0.3 pi1 menos 0.4 pi2. Y sucedió lo que yo les había dicho. Y vamos a resolver para pi1. Pi1 es igual a 1 menos pi2. Y entonces ahora vamos a sustituir esta en cualquiera de las de arriba. Y entonces obtenemos 0.3 menos 0.3 pi2. Perdón, aquí me faltó. Es 0.3 menos 0.3 pi2 menos 0.4 pi2 es igual a 0. Y por tanto tenemos que 0.7 pi2 es igual a 0.3. Entonces pi2 es igual a 3 séptimos. Esto es igual a más o menos, a ver, vamos a sacar la calculadora. 3 entre 7. Punto más o menos 0.4286. ¿Ok? Y por tanto pi1 es igual a 4 séptimos. O sea, 0.5714. ¿Ok? Entonces el vector del estado estable será 0.5714.42. Este estorba. 4286. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Yo sí, no entendí eso de cómo sacó pi1 y pi2. ¿Desde dónde? Perdón. Desde 0.3 pi1 menos 0.4 pi2 igual a 0, o sea, los dos. Ok. Vamos a ver. Tenemos... voy a cambiar de color. De este lado, planteamos las ecuaciones a partir de esta multiplicación. ¿Ok? Y además esta tiene que ver con la definición de estado, o sea, de un vector de estado, ¿no? Todos los elementos de un vector de estado, pues suman 1. Lo que hice para acá es reescribir estas ecuaciones, ¿no? Esto lo paso para acá, esto lo paso para acá y me dan este sistema. Estas dos son iguales, por tanto solo voy a necesitar una. Entonces utilicé la tercera, que es la definición de vector estado,
para sustituir en cualquiera de estas dos. Y obtuve esta, ¿no? Que esta es equivalente a 0.3 multiplicado por 1 menos pi2 menos 0.4 pi2 es igual a 0. Y a la hora de resolver esta ecuación, pues obtuve este valor. Y ya sabemos que pi1 es igual a 1 menos pi2. Y así pude obtener este valor. Entonces aquí tengo los dos valores, pi1 y p2, del vector de estados estables. ¿Resolví tu pregunta? Sí, Ok. Excelente. Bien, entonces así es como lo resolvemos, digamos, analíticamente. Ahora vamos a ver cómo resolver esto numéricamente. Yo les había dicho que podíamos plantear esto también a través de elevar la matriz de transición a una potencia razonable. Entonces les voy a compartir cómo lo haríamos numéricamente. ¿Ok? Este es R. Y además así ojalá puedan ir viendo algunos principios de R para que les pueda servir más adelante. Bien, entonces vamos a primero definir esta matriz. La voy a definir como P, pues porque es una matriz de transición. Y básicamente en este software, en lugar de usar iguales, se usan flechas. Y le tengo que decir qué elemento es, ¿no? Entonces una matriz que está definida por los elementos .7, .3, .4 y .6. Ok. Le tengo que decir cuántos números de filas tengo. Tengo 2. ¿Cuántos números de columnas? Tengo 2 columnas y quiero que me las forme de manera horizontal. Entonces, le digo que las quiero formadas de manera horizontal y he definido mi matriz P. Entonces, nada más para verificar. Y así sería la matriz P, que básicamente es la que acabamos de definir, ¿cierto? Y ahora, para elevar la matriz, pues la voy a multiplicar por sí misma. Entonces, para que fuera la de 2 pasos, sería P. Aplico el operador, multiplicación vectorial o matricial. Y obtengo esta. Esta sería mi matriz de 2 pasos. Vamos a obtener entonces la de 3 pasos, que sería multiplicar la de 2 pasos por la de 1 paso. Y obtengo esta matriz. Vamos a obtener la de 6, que sería elevar a la sexta, que sería equivalente a multiplicar la de 3 por 3, la de 3 pasos por sí misma. Y obtengo este valor. Y nada más por vanidad, voy a obtener la de 12 pasos. Y de la misma manera. Y obtuve esta ecuación. Entonces quiero que observen lo siguiente. Esta es la matriz de 2 pasos. Y podemos observar que estos dos, ¿no?, renglones como que no se parecen. En la de 3 pasos empezamos a ver como que empiezan a parecerse, ¿cierto? En la de 6, de hecho, se parecen todavía más. Y en la de 12 pasos, ambos renglones son casi iguales. Nada más por pura curiosidad, vamos a ver cómo sería el de la de, ¿cómo se llama? La de 24 pasos. Sería multiplicar la de 12 por sí misma.
Y en este caso, estos dos renglones son iguales. Y no solo son iguales, sino cada uno de ellos es igual al valor del vector estable, ¿cierto? Entonces, quiere decir que esta, ¿cómo se llama? Esta matriz también se estabilizó, ¿ok? De hecho, también si comparas qué tan diferente es esta de esta y esta de esta, la diferencia también cada vez es menor. Entonces, quiere decir que la matriz también se estabiliza. Y esta es otra manera de obtener también el vector de estados estables. ¿Okay? Esta es como la versión numérica y la otra es la versión analítica. Bien, entonces sí, también lo podemos obtener de esta manera. Por supuesto, como es una matriz de solo dos estados, pues se estabilizó relativamente rápido. Bien, ¿alguna duda o comentario hasta acá? Solo de qué símbolos usa cuando multiplica las matrices. Ok, cuando uno tiene que hacer multiplicación de matrices en R o de vectores y que respete ¿cómo se llama? La notación vectorial, necesitamos usar porcentaje, asterisco porcentaje. Ok, gracias. ¿Ok? Sí. Bien. Sí, pero creo que eso no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Porcentaje, asterisco porcentaje. ¿Ok? Porque si no, hace otro tipo de operaciones. ¿Bien? Sí, gracias. Yo tengo otra duda. Sí. ¿Por qué para sacar P3 multiplicó P2 por P? Y en todos los demás empezó a multiplicar los mismos. Porque básicamente al cubo, o sea, multiplicar al cubo tendría que multiplicar la matriz P por sí misma 3 veces, ¿no? Entonces, como ya tenía una, que es el producto de multiplicarse por ella, que sería elevar al cuadrado, pues solo le multipliqué uno más. Y obtuve la del cubo. Y las otras, si te fijas, solo estoy elevando eso a la, digamos, a la doble de la potencia. Entonces, por eso lo multipliqué por sí mismas. ¿Ok? ¿Resolví tu problema? Ya entendí, maestra. Gracias. Gracias. Sí, maestra. Gracias. Ok, perfecto. Entonces ya vimos que sí lo podemos obtener. Bien, volvamos a la presentación. Profesora, Sí. profesora, entonces siempre va a ser como en múltiplos, 3, 6, 12, 24. No. Puedes hacerlo, puedes elevarlo a la potencia que tú quieres. Lo que tienes que hacer es elevarla a una potencia suficientemente grande como para que se estabilice. De hecho, entonces, lo que tienes que ir verificando es si los renglones son iguales. Y si los renglones son iguales, en realidad no importa si es a la 12, a la 20, a la 40, no importa. O sea, si tú elevas la matriz a un número razonable, ¿no? A una potencia razonable, y si el estado estable existe, entonces la matriz se va a estabilizar. Y entonces tú puedes decir que el estado estable es tal. ¿De acuerdo? Pero no sucede en todos los casos. Esto solo es para el caso de... este algoritmo es útil para cuando tú sabes que la matriz es ergódica. ¿De acuerdo? Porque no siempre pasa lo mismo. Y ahorita van a ver otros casos donde no pasa eso. Bien, pero tenemos que pasar por algunas características de los estados. Gracias. Bien. Un placer. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vemos el comportamiento estacionario. Aquí está lo que yo les decía, ¿no? Tenemos esta parte de los estados. Y vamos a ver ahora un poco sobre clasificación de estados, porque pues eventualmente tenemos que saber qué es eso de aperiódico y recurrente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un estado accesible? Entonces se dice accesible desde dónde. Entonces, un estado es accesible, el estado J será accesible del estado I si la probabilidad de llegar a él
no importa el número de pasos, es mayor a 0. ¿Ok? Entonces aquí arriba vamos a poner algunos ejemplos de qué sería ser accesible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado I y aquí está el estado J, si esta probabilidad de transición existe, entonces es accesible. Pero según esa definición, también puedo tener un intermediario. ¿Ok? Puedo tener un estado I y un estado J. Y como eventualmente voy a llegar a él, entonces el estado J es accesible desde el estado I. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, no importa que sea directo o que haya intermediarios. Pero si eventualmente llego, entonces el estado es accesible. ¿Ok? La segunda definición es la comunicación entre estados. Entonces dice que dos estados I y J se comunican si son accesibles entre sí. ¿Ok? Entonces tenemos, si aquí tengo I y aquí tengo J, I es J es accesible desde I, e I es accesible desde J, entonces se comunican. ¿De acuerdo? Recuerden que no importa si hay un intermediario. O sea, si esta cadena, en vez de ser así, sería así. I, J, K. Y entonces tengo una cadena de este tipo. Entonces, J es accesible desde I. E I es accesible desde J, ¿cierto? Aunque exista acá. Entonces, I se comunica con J y J se comunica con I. ¿De acuerdo? Entonces se comunican entre sí porque ambos son accesibles recíprocamente. Bien. Entonces, esta comunicación entre estados tiene algunas, ¿cómo se llama? Algunas propiedades. Entonces, la primera es que si hay una comunicación entre estados, entonces cualquier estado se comunica consigo mismo. ¿Qué significa eso? Que básicamente si existe comunicación entre estados, entonces eventualmente puedo regresar al mismo estado. ¿Ok? La segunda es simétrica. Quiere decir que si I se comunica con J, entonces J se comunica con I. Y la tercera es una especie de propiedad transitiva, que es si I se comunica con J y J con K, entonces K se comunica con I. Eso es un poco parecido a los amigos de mis amigos son mis amigos. Y gráficamente se vería algo así. Tenemos 3 estados, I, J y K. Entonces aquí dice que si I se comunica con J, o sea, sería una relación así de comunicación, y J se comunica con K, entonces I se comunica con K. También es válido para este tipo de cadenas, ¿no? Si aquí tenemos I, J y K, I se comunica con J, J se comunica con K, entonces I se comunica con K. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Gracias. Sí, es que luego así como no verlos es un poco, no saben si están por ahí. No sé si están por ahí. Bien, entonces vamos a ver el siguiente. Entonces, estas relaciones de comunicación se llaman relaciones de equivalencia. Bien. Y estos estados que se comunican constituyen algo que se conoce como una clase. Es como un grupo. ¿Ok? Entonces, una clase
implica como un grupo de estados que se comunican entre sí. ¿Okay? Y básicamente esto significa que esas cadenas no se pueden como subdividir, ¿no? No se pueden ser irreductibles, o sea, son irreductibles. Entonces, ¿eso cómo se ve? En una sola cadena puede haber más de una clase. Entonces, por ejemplo, tenemos dos estados, otros dos estados, y por acá tenemos otro. Vamos a suponer que estos se comunican y hay como un intermedio. Y aquí tenemos otro bucle. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿estos dos se comunican? Sí. Estos dos se comunican también. Y este no se comunica con nadie. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una cadena con dos clases, ¿no? Aquí tenemos una clase y aquí tenemos otra relación de equivalencia. Y este, pues, es como un bicho raro. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, en esta cadena, ¿qué cree que suceda a largo plazo? Así viéndola. ¿Qué le pasará a este sistema que estamos escribiendo por acá? ¿Nadie? Pues pasando el paso que está solito, pues ya no podrías volver a los anteriores, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos un que básicamente va a depender de estas probabilidades de transición, ¿cierto? Pero básicamente el sistema va a salir de acá, va a pasar por una transición rara y se va a quedar acá, ¿cierto? Pero podríamos decir que podemos dividir el estado como en dos estados, ¿no? Digamos, el sistema tiene como dos grandes estados, esta parte y esta parte. Entonces podemos separarlo como en pasos de proceso, ¿no? Y entonces esta cadena no sería irreductible, porque no todos se encuentran en una misma clase, ¿sí? Pero si todos estuvieran en una misma clase, por ejemplo, vamos a hacer otra por acá. Vamos a poner que tenemos 4. Y aquí tenemos un bucle. En este caso tenemos estados que pertenecen a una sola clase, ¿no? De comunicación. Aquí está, una sola equivalencia. Entonces, podríamos como subdividir el proceso del sistema. Pues no. Entonces, esta sería una cadena irreductible. ¿De acuerdo? Esto tiene más que ver como con una definición que otra cosa. Bien. Y en este caso, pues tendríamos que el estado puede estar en cualquiera de estos, ¿no? Estados. En el estado estable. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir adelante entonces. Ok. La otra característica tiene que ver con la recurrencia y la transitoriedad. Entonces, un estado es recurrente si estoy total y absolutamente segura de que eventualmente puedo volver a él. Y un estado es transitorio si cabe la posibilidad de que nunca vuelva. ¿Ok? Entonces, volviendo a los ejemplos que estábamos viendo, si tengo un sistema así, con un bucle, o si tengo un sistema así,
De este lado tengo un proceso que tiene una cacho así, luego tiene una segunda clase, y después de estar oscilando en la parte de arriba, eventualmente el sistema se va para acá y oscila en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, los de acá tienen una probabilidad de no volver, ¿no? F, que es la probabilidad de volver, es menor a 1. Tal vez ya no regreso. Los de aquí tienen una F igual a 1, porque estoy aquí, estoy segura de que eventualmente voy a volver. ¿Cierto? Entonces, los de arriba Sí. serían transitorios y los de abajo serían recurrentes. ¿Ok? En el caso de los de arriba, todos están en la misma relación de equivalencia. Y si empiezo acá, pues eventualmente voy a regresar, ¿no? Y es más, hasta podemos decir que tiene periodo 3. ¿Sí? Entonces, este es recurrente. Y este, pues también está en la misma clase, también es recurrente. Y este también. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, los de acá está dividido entre recurrentes y transitorios. Transitorios y recurrentes. Y aquí todos son recurrentes. Creo que sí es un poco más fácil entender entre recurrencia y transitoriedad, ¿no? Ok. Sí. Entonces, si algún día voy a volver, es recurrente. Si no sé si voy a volver, es transitorio. Sí. Entonces, aquí es un poquito como matemáticas elegantes, no es tan importante. Y luego existe otro tipo de estado que se llama un estado absorbente. ¿A qué le suena eso de un estado absorbente? Es básicamente, son estados que si llegan ahí ya no salen. ¿Ok? ¿Cómo se ven estos? A ver, se ven más o menos así. Tenemos una cadena de Markov. Así y así. Entonces supongamos que aquí puedo oscilar y de pronto hay uno que está acá y solo tiene un bucle. ¿Ok? Entonces, estos dos estados serían, ustedes ya me pueden decir, serían transitorios, ¿no? Y que una vez estando ahí solo da vueltas sobre sí mismo, sería un estado absorbente. ¿Ok? Entonces sería como un estado que una vez estando ahí, en cada transición, solo puede estar ahí, en el siguiente estado. ¿Ok? Ser algo así como ser adulto, una vez que ya es adulto, no puedes volver a ser niño nunca más. ¿Ok? Bien. Ok. Tengo 7 minutos. Sí me da tiempo. Entonces, la siguiente característica es ya vimos si era transitorio, recurrente y absorbente. ¿Ok? Ya vimos cuándo se comunican unos con otros. Y ya vimos que es el periodo de un estado. Y entonces, ahora nos toca ver qué es periódico y qué es aperiódico. Entonces, las definiciones son, en un estado aperiódico, perdón, vamos a empezar con el periódico. ¿Sí? ¿Por qué se le llama el periódico periódico? ¿A alguien se le ocurre por qué a un periódico que llega en las mañanas se le dice periódico? Porque es diario. Exactamente, porque tiene una periodicidad, ¿cierto? Y todos los días sale. Entonces quiere decir que tiene que ver un poco como con constancia, ¿no? Como tener un ciclo. Pero en el caso de los estados de cadena de Markov, un estado periódico implica que tiene un periodo mayor a 1, eso es muy importante, y solo puedo regresar a él
en un número múltiplo de su periodo. ¿De acuerdo? Y la otra es que la otra definición es un estado aperiódico, o sea que no es tan constante, ¿no? O que tiene otras como características. Y entonces un estado aperiódico es un estado que tiene un periodo 1 o puedo regresar a él en un número de pasos distintos a su periodo, a los múltiplos de su periodo, ¿ok? Esto es como importante. Bien, ¿cómo se ve eso? Creo que es importante porque esto puede ser a veces un poco... Vamos a borrar estos dibujos y vamos a hacer algunas cadenitas. Entonces vamos a suponer que tengo una cadena así. Y luego tengo otra cadena así. Perdón, esta me queda un poco... ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el periodo de este estado? Vamos a ver, recuerden que el periodo es el número mínimo de pasos que tengo que hacer para volver. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tiene un periodo 4. ¿Cuál es el periodo de este estado? Pues vamos a ver, también es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Todos estos estados de las dos cadenas están en una sola clase de equivalencia, ¿cierto? Y la pregunta es, en el lado de la cadena del lado izquierdo, ¿puedo regresar al estado? Vamos a poner el estado A. En un número de pasos distinto a 4, que no sea múltiplo de 4. Sería una pregunta interesante. No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Vamos a probarlo, a ver si es cierto. A ver, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es múltiplo de 4, 9, 10, 11, 12. Entonces, no se puede. Entonces, ¿tiene un periodo diferente de 1? Sí. ¿Puedo regresar a él solo en un número de pasos múltiplo de 4? También. Entonces, este punto es periódico. ¿Y este punto cómo será? Pues también, ¿no? Y este también es periódico. ¿Ok? Ahora vámonos en la cadena del lado derecho. ¿Cuál es el periodo del punto? Le vamos a poner M, N, y este para no usar la O, le vamos a poner el punto P. Entonces, ¿cuál será el periodo del estado M? Tiene un bucle, ¿cierto? 1, ¿no? Por el bucle. Exacto, tiene un periodo 1. ¿Cuál será el periodo del punto del estado N? Tiene un periodo 2, ¿no? 2. ¿Y el de acá? También tiene un periodo 2, así. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? La pregunta entonces, este ya no cumple con la primera definición de ser periódico, porque tiene un periodo 1, ¿no? Entonces podríamos decir así, que este ya es aperiódico. Y el estado N tiene un ciclo 2. Y la pregunta es, ¿podré volver a él en un número de pasos diferente a 2? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, ¿no? ¿Se puede ir hasta 4? Sí, sí, No, se pero puede diferente 4 a 2. sería múltiplo de 2, entonces eso haría que tuviera una Sí, definición. porque se puede ir hasta Con el 5, número ¿no? de 3, ¿no, profesora? Exactamente. Pasando por M Sí. en el bucle. Exacto. Entonces puede ser 1, 2, 3. Y 3 no es múltiplo de 2. ¿Ok? Entonces este también es aperiódico. ¿Y qué le pasa a P? ¿Puedo regresar en un número de pasos diferente que no sea múltiplo de 2? Pues sí, ¿no? Yo también, ¿no? ¿Hasta Igual 5? 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces el estado P también es aperiódico. En el lado de la cadena de la izquierda, ¿todos son recurrentes? Sí, ¿no? Y en el lado de la derecha, ¿son los recurrentes? También, ¿no? Puede regresar. Entonces, la matriz del lado derecho es ergódica. ¿De acuerdo? Porque ergódica tenía que ser todos recurrentes y todos aperiódicos. ¿Ok? Y además hay algo curioso. Como son cadenas compuestas con una sola clase de equivalencia, entonces todos los estados también tienen las mismas características. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué la última es aperiódica? ¿A qué te refieres? ¿El punto P? Porque tiene un periodo de 2, puedo regresar a él en un número de pasos distintos a su periodo. O sea, puedo regresar en 5 pasos. ¿Ok? Ok, gracias. O sea, no necesariamente necesitan ser múltiplos de 2. Del lado izquierdo, todos solamente puedo regresar a ellos en un número de pasos que ese es múltiplo de 4. Entonces, son periódicos y recurrentes. Y del lado derecho son aperiódicos y recurrentes. Por tanto, tiene una matriz ergódica y por tanto existe el estado estable. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna otra duda o inquietud? No, profesora. Ok, perfecto. Entonces, voy a detener la grabación.